Pero ya vieron que sí se puede entrar, que se puede ver esto de la alfabetización. Ya ubicaron en dónde está por dónde pueden entrar para registrarse. Sí, ya. Yo sí, profe. Ok. Les digo, a ver. Ahora. Déjenme que lo pongo porque se tarda un poquito. Bien. Este documento que se los he hecho llega, pero no importa, se los vuelvo a hacer llegar tantas veces como sea necesario. Estos son los temas. Entonces ustedes ven, son 13 actividades que deben de hacer. ¿Estamos? Entonces las dos primeras actividades se tienen que realizar del 14 al 20 de febrero, es decir, la próxima semana. ¿Ok? Entonces van a hacer dos actividades. Entonces, ¿qué es lo que van a, qué les piden? El entregable, ¿qué es lo que van a dar? Es el resumen de la actividad y la constancia que otorga el sistema. Es decir, son dos documentos, ojo, en PDF. No se vale que manden imágenes, no se vale que manden un documento en Word, etc. En PDF. Oye, en PDF, ustedes pueden salvarlo. Tienen en Office, se puede grabar como PDF, en LibreOffice también. Es más, hasta en el editor de su celular pueden guardarlo como PDF. ¿Y de qué va a constar? Ese resumen. Ustedes van a hacer la actividad. ¿Estamos? Entonces, va a ser básicamente, el documento va a ser la primera hoja. Hoja 1 va a ser sus datos y qué actividad están haciendo. Luego, la hoja 2, es decir, en una cuartilla van a hacer el resumen o el resumen o el comentario de la actividad que están haciendo. ¿Ok? Y una tercera hoja, si es necesaria, para incluir la bibliografía, que ya les había mencionado que podían utilizarla por medio de hacer la bibliografía electrónica. Hasta ahí, eso es lo único que va a tener. Oye, una cuartilla como máximo. Entonces sus habilidades, aquí se van a ver sus habilidades para poder resumir, para poder sintetizar la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a entregar, y es la información que está poniéndolo. Aquí van a poner su número de cuenta. Entonces, actividad 1, resumen 1. Y va a venir junto con constancia, que va a ser el número de cuenta, actividad 1, constancia 1. Cuando sea el 2, va a ser actividad 2, resumen 2, actividad 2, constancia 2, y así sucesivamente hasta llegar al 13avo. Actividad 13, resumen 13, actividad 13, constancia 13. ¿Estamos? Y va a ser así,
1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y esos son los archivos que se van a entregar. Ahora, ¿a dónde me los van a entregar? A redes.computo, redes.computo.mac@gmail.com. Los dos archivos van a ser necesarios. Si falta uno u otro, no cuenta. Si no están en PDF, no cuenta. ¿Estamos? Profe, Profe. aunque estemos en clases presenciales, vamos a seguírselos mandando por correo, ¿verdad? Sí. Sí, porque no soy, yo por lo menos, al menos no soy partidario independientemente de eso, se supone que somos una carrera tecnológica. Entonces ya eso de estar llevando papel ya no es una necesidad. Y dos, aquí es lo interesante. Todos estos documentos que ustedes van a entregar, estos archivos, no se van a quedar conmigo, únicamente, sino que yo los tengo que juntar y entregarlos a la coordinación. La coordinación los va a guardar, va a tener la lista de sus certificados y la lista de sus documentos. Entonces, esos documentos van a ser auditables. Traducción. Más adelante, alguien de IBM puede decir, ya hicieron los esos, está teniendo éxito. Sí, a ver, déjame ver qué artículos han hecho tus alumnos del trabajo de lo que se ha presentado, ¿no? Para tener una retroalimentación. O bien, puede ser que en la certificación, en las revisiones de la certificación de la carrera, les diga el auditor, bueno, ¿ustedes metieron esa actividad? Sí, a ver, muéstrame las constancias y muéstrame ejemplos de lo que han entregado. O peor aún, oye, ¿sabes qué? Me interesa esta alumna o porque cumple con el perfil, creo que quiere trabajar conmigo o me interesa que haga una actividad. Entonces, una muestra de qué es lo que ha hecho para yo tener una idea de cómo trabaja. Entonces, básicamente, va a ser su carta de presentación para muchas cosas. ¿Queda claro? No hay duda, ahí Sí, profe, queda claro. es alguien de ustedes, yo tengo son 42, entonces, ¿alguno de ustedes alguna duda? Por mi parte no, profe. Todavía tenemos tiempo para registrarnos, ¿no? En IBM. Es que se me está trabando la página para entrar. ¿Se está trabando? Sí, como que no termina de cargar y se me queda en blanco. Tienes que checar. Mira, yo al menos, ¿con qué navegadores me están funcionando? Tengo el Firefox y el con el que les mostré la página es el Comodo, que viene con el que es el navegador que incluye el firewall de Comodo, el antivirus. Entonces los dos me han funcionado. ¿Cuál puede ser el problema? Puede ser que esté fallando. Déjenme. Puede ser la red o el navegador. Entonces,
Déjenme quitar este. Ok. Simular sistema. Ok. Para ver cuál puede ser el problema, yo les sugiero que si están trabajando con Windows, abran una ventana de administrador del sistema y entonces hagan esto. Un ping. Si ustedes ven en la liga que que viene en la que estas actividades blandas, déjenme se los pongo. Es Students, You Learning y IBM, que es lo mismo. Entonces, les sugiero que pongan así ping studentyoulearning.com, le dan enter. Y si responde, les tiene que dar algo como esto. Que está respondiendo y que tarda una media de 52 milisegundos. Si hubiera un problema, me pone un error para que el sistema no lo halle. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aparecer algo así. El error no puede encontrar el host o lo intentó y tiempo de espera agotado, tiempo de espera agotado, tiempo de espera agotado. ¿Eso qué querría decir? Que tienen un problema de comunicación de red. Si responde, si les da una respuesta de este tipo, quiere decir que tienen un problema en el navegador, que puede ser que les falte configuraciones para que les falte permisos en el navegador o que no tenga todos los visuales que sean necesarios, que tengan una versión restringida, o bien que tengan activos el Windows Defender en los usuarios de Windows 10 y esté bloqueando el uso de esa página. Eso es lo que puede pasar. Por ahí es por donde pueden empezar a indagar qué es lo que está fallando. Para quienes tienen el problema. Ok, ¿dudas? No, profe. Yo le quería preguntar rápidamente, profe, nada más. ¿Qué datos tenemos que enviar en el correo? Ah, no se los puse, no. Es el nombre completo. El número de cuenta. Los email alternativos y el estatus de vacunación. Entonces van a poner su nombre, sus apellidos. Mi apellido, Rubén Pérez Alejandro, número de cuenta, correos adicionales, ¿por qué?
Porque hay veces que se les manda los mensajes a PC Puma, pero ustedes ya tienen configurado otra cuenta de correo que reciben más rápido. Entonces, para avisos, para comunicación con ustedes, es mejor que les llegue una copia al correo por cualquier cosa. Y el estatus de vacunación. Si no lo tienen, si está incompleto, si está completo, para tener una referencia y saber cuál va a ser la situación. Porque es lo probable que van a preguntar, ojo, no pido y no les van a pedir certificado de vacunación. Todo esto se parte en la lógica de la buena fe. Ok, todo es de buena, se está asumiendo de que ustedes están diciendo la verdad. Hasta ahí. Ahora, regresando con lo de las actividades blandas, les mostré el calendario. De todos modos, les hago llegar otra vez el documento, ese no es el problema. Lo que sí tienen que ver es las fechas, son las 3 actividades que van a hacer desde el 14 de enero que va a iniciar la primera hasta el 20 y tantos de abril que va a terminar la última. Hay profesores que nada más les van a decir, tienen que entregar tal actividad tal día, etcétera. Yo les digo, les paso el documento para que vayan viendo y que trabajen sobre la base de objetivos. Es decir, ustedes van a tomar sus tiempos, van a saber cuándo lo van a hacer. Simplemente tienen una fecha límite. La fecha límite va a ser el periodo de entrega. Punto. Si lo quieren hacer en este momento, hacer todas las actividades y tenerlas listas e irlas entregando conforme llegue la fecha, muy bien. Si quieren esperarse hasta el último momento, un día antes del último día para hacerlo y entregarlo, están en la libertad. Ustedes sabrán cómo le harán. Pero el chiste es que en el límite de la fecha debe de estar esos documentos. ¿Ok? Esa es Y si tú se la podemos entregar antes, ¿no? En plan de terminar todo y mandar. Si los terminas todos, nada más los vas entregando conforme vayan pidiendo. ¿Usted tiene SEA o algo así, alguna plataforma? ¿No, verdad? No. No, la plataforma, la página que se les pone es para que ustedes puedan bajar, vean sus calificaciones, bajen los archivos las presentaciones, los archivos que se ponen, y dos, que si algún archivo con el que vamos a trabajar vaya, se les va a poner ahí para que ustedes lo puedan descargar. Punto. Las clases básicamente se dan en línea o en presencial. Que por cierto, ¿cuándo van a ser presenciales? En el momento de que haya semáforo verde en el Estado de México. A partir de ese momento se va a hacer. ¿Cuál va a ser la mecánica? Todavía no lo han definido bien. Hasta donde sé, lo único que sí está en firme es uno. Todos van a llevar su cubrebocas para tomar la clase, si no, no van a ser recibidos. Y dos, ya pusieron los dispensadores de gel. Entonces, antibacterial, entonces ustedes van a poder tomar el gel antibacterial antes de entrar al salón si no tienen el suyo propio. Yo les sugerí adicionalmente que están vendiendo diferentes tipos de sprays en gotas o eso para desinfectar, que ustedes puedan desinfectar su silla para poder tomar la clase. Ahora bien, ¿cómo va a estar lo de los aforos y eso? No lo sé. Por ejemplo, ahorita hay 40 en lista. En este momento, 40. Los salones son como de 50 a 55 alumnos. Entonces, sí nos está bastante llenos. Entonces, no sé cómo van a hacerlo. Hay la propuesta, por ejemplo, de que vayan un día, por ejemplo, unos en el martes, otros el jueves, otros que todos vayan todo el día, otros que
que se mantenga, otros nada más que firmen una carta responsiva y que se presenten y que sea como el S. No sé cómo van a manejarlo aquí en la escuela. Eso nos lo van a decir al momento. Pero ¿cuándo se va a saber si se va a hacer el regreso? En el momento que digan semáforo verde en el Estado de México, inmediatamente. ¿Ok? Pues ahorita lo que apunta, ¿no? Es que el 14, ¿no? Ya que es lo más probable, ¿no? Pues el punto es, mientras esté el semáforo, ahorita está el semáforo amarillo. Lo más temprano es el 14. O sea, si el jueves o el viernes anuncian semáforo verde, inmediatamente la siguiente semana se va a empezar a hacer. ¿Cómo va a ser? Pues obviamente va a ser un relajo, va a ser un problema. Si no, si dicen continúa el semáforo amarillo, se va a mover la fecha de entrada. Pues, están muy apegados a cómo esté marcado el semáforo. Eso es lo que hasta ahorita sé. Ya el jueves o viernes que digan algo, si llegan a avisar formalmente, pues a su vez les avisaré a ustedes. Bien, ¿dudas? No, ahorita no, profe. Ok. Hasta aquí, con las dudas de esto de lo de IBM y lo del lo de regreso. Creo que no, Ok. profe. Bien. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos entonces a comenzar con la primera unidad y para irnos rápido y empezar a avanzar los temas. Sí van a ser bastantes. Entonces, vámonos por las definiciones, las nociones y elementos básicos. ¿Qué es una red de computadoras? Entonces hay muchas definiciones. Esta definición que están viendo pues es de la Wikipedia en español. ¿Qué características tiene? Red de ordenadores, comunicaciones o red de informáticas, un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben. Eso es lo que te da. Esta es otra página, que es de un diccionario. Nombre de red de cómputo es aquel que se utiliza para hacer referencia a un tipo de conectividad entre diversos computadores o aparatos tecnológicos y comparten datos. Vean la complejidad de la definición. Este es de la Wikipedia, pero en inglés. La red de computadores o red de datos, te pones una red de telecomunicaciones que permite intercambiar información o datos. Entonces se establece ya sea por medio de un medio de cable o inalámbrico, y la más conocida es Internet. Entonces los dispositivos de red que pueden originar, rutear y terminar los datos son llamados nodos de red. Los nodos incluyen hosts como servidores y cómputos personales y como hardware. Dos dispositivos se dice que están en red cuando un proceso de uno comparte información con el proceso de otro. Y hay muchas aplicaciones como World Wide Web, computación. Si se fijan, hay más detalles. En la primera
definición, no, pues es cosas que comparten y ya, pero ¿qué? ¿Cómo? Entonces vean que hablan de media, del medio, que puede ser cable, un alámbrico, que puede ser dispositivos conectados a utilizar. Entonces, ¿dónde hemos visto algo de comunicación? Yo envío algo con otro. ¿Dónde he oído el envío de mensajes, recepción de mensajes, comunicación con otros elementos? ¿Dónde lo hemos visto? En las redes sociales, por ejemplo. No, ya, y de hecho ya lo he visto desde la primaria. Este es un concepto que han visto en Maya. A ver si reconocen este, Ah, bueno, así sí. ¿verdad? ¿Ese desde cuándo lo vieron? La primaria. Ah, sí, yo lo vi en secundaria. En la primaria, a veces en la secundaria, ¿no? El mensaje. Entonces tienes un, un envío de mensaje, un decodificador, un receptor, que codifica y decodifica. Es decir, yo codifico algo en un lenguaje, lo envío, el otro lo decodifica, entiende el mensaje y responde. Entonces transmite, responde. Y basado en un lenguaje o código. Eso queda claro que lo han utilizado. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista de la computación, ¿qué son? A cada elemento de comunicación se le conoce como host o nodo. Host es el término que se utilizó TCP/IP. Nodo es el término que se empezó a utilizar en el modelo OSI y que es más utilizado cuando se habla de documentación formal. Entonces, cuando vean un documento formal, van a hablar de la palabra nodos. Cuando vean cosas típicas, técnicas, van a hablar de host, que es lo mismo, un elemento de Internet. ¿Qué es un host? Puede ser desde su bocina de Amazon, sus celulares comunicándose, su smartwatch, sus lentes sus smart glasses, su, su, su cafetera, su lavadora con Bluetooth que se comunique con celular, ya es el nodo de red. ¿Por qué? Porque se están comunicando información. O sea, en la definición dice se comunican información. Y sí, oye, la orden de lavar, la orden de cocinar, Alexa MLS es una orden de comunicación. Punto. Entonces se envían los datos. El que envía transmite. Entonces es el TX. Esa es la definición de transmisión. Y entonces el que escucha recibe o RX, receive. Y entonces se va enviando los datos. Ahora bien, ¿por dónde pasan? ¿Qué es lo que envían? Ah, pues envían código. Un código, una información, la cual tiene que cumplir una regla estándar que se denomina protocolo. Con ese protocolo, tú puedes obtener los datos mínimos necesarios para poder hacer una comunicación. Hasta ahí. ¿Y por dónde pasa? Por el medio o la media, si hablan en inglés. Entonces, ¿qué tipo hay? El alámbrico, que son los de cables, o inalámbrico, que son las frecuencias. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora,
van a ver que en los hosts hay el concepto de cliente servidor. ¿Qué significa? Les comparten información, pero ¿cómo la comparten? Puede ser compartir la información entre iguales o entre cliente-servidor, es decir, un cliente busca a un servidor y este le da la información que necesita. Ejemplo de cliente-servidor, tenemos la página web. O iguales, por ejemplo, el Bluetooth. Te conecta, se apagan dos dispositivos y se comunican y son son iguales. Los dos hablan, los dos se responden. Un ejemplo, el Nintendo Switch. Con el Nintendo Switch, tú puedes agarrar y conectarte a internet, conectarte a un servidor, bajar un juego o jugar en línea. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que tu aparato se vuelve un cliente del servidor de red, de web, el servidor del juego y está comunicándose. Oye, no se comunica directamente con otros jugadores, no, sino que le habla al servidor y el servidor le habla a todos los demás jugadores y lo que respondan los otros jugadores, el servidor te lo da a ti. Eso es una comunicación. Oye, pero cuando lo apago, cuando no lo tengo en internet, lo tengo usando y de repente hay otro que tiene un internet switch y empezamos los dos a interactuar. Cuando los dos se comunican directamente con Bluetooth, uno a uno, eso se llama comunicación peer-to-peer, punto a punto. Y entonces, como es directo, es una comunicación entre iguales. Los mismos datos, la misma disponibilidad que tú tengas, la va a tener el otro y los dos van a hablarse entre sí. ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. Una pregunta, profe. En ese caso, supongamos que viene una pregunta, ¿no? En una comunicación peer-to-peer, ¿quién sería el host? ¿Puedo decir cualquiera de los dos o ambos? Cualquiera de los dos. El término host y nodo es igual, se refiere a algo de comunicación. O sea, el nodo es cualquier cosa. Una cámara web, o sea, de lo más insulso. Una cámara web, una bocina, unos audífonos, un micrófono. ¿Por qué? Porque Bluetooth, por ejemplo, se está conectando vía red hacia tu celular y está intercambiando información, es la codificación. Entonces está cambiando audio. ¿Audio de qué tipo? Estándar de WAV, H221. O sea, depende, pero es del protocolo. Pues lo que están haciendo es intercambiar información. Vale, profe, nada más era, o sea, sí ya entendí más o menos, solo era por si venía una pregunta, pues a ver qué responder. Uh-huh. Entonces, ustedes pueden tener comunicación con cualquier cosa. Actualmente con el Internet de las cosas, la posibilidad de los nodos se multiplica exponencialmente. No vas a tener únicamente conectado una computadora, por ejemplo, en su Infinitum o en su conexión de Internet. Llegas, pones tu módem de cable, tu módem de teléfono, etcétera. ¿Y qué te conectas? Conectas ya no solamente tu celular, puedes conectar tu smartwatch, puedes conectar tu bocina, puedes conectar tu smart Oye, TV, ya, señor, puedes se conectar... pechocha, venga, chipa acá. ¿Cómo que va a reunión, eh? No, hasta que me diga chipa. ¿Perdón? No me quedó Pues ya claro. ¿Puedes tienes el micrófono. repetir? Me quedé... Sigo sin entender. ¿Puedes repetirlo? Creo que se le activó el micrófono por accidente. Ya. Entonces, es lo que hay ahora.
Oye, y tiene que serlo, no, también las cámaras web, ya hay cerraduras que tú puedes controlar vía internet. También puedes controlar dispensadores de alimento para mascotas, de lo que he visto. También puedes controlar luces, calentadores, ventiladores, termómetros. Prácticamente tú puedes hacerlo. Eso es tan importante. No sé si ahorita se fijan que, por ejemplo, no sé quién está, los de Azteca, ¿no? Ya están diciendo que si les compras un enlace de 100 megabits, ya te van a dar tu conexión 5G, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que te están vendiendo, un switch que va a soportar frecuencias que se utilizan en 5G, pero no quiere decir que todos tus aparatos van a usar, no, sino que eventualmente nuevos aparatos que puedan llegar podrán utilizarlo. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, pues las redes tienen muchas ventajas. Que no les, por cierto, no les he dejado la tarea de lo que vimos de la búsqueda. De una vez se las pongo. Este es para entregar el jueves. Se las voy a poner 2 veces para que les quede claro. Entonces, quiero que lean este documento, de cómo hacer un hacker, y vean el video y lo hacen el resumen y lo entregan el jueves. Es tarea para calificación, ¿verdad? Sí, esto es tarea. Esto es aparte de lo de las habilidades blandas. Estas son tareas. ¿Y esta tarea cómo se entrega? ¿En LaTeX también? A ver, haces tu resumen. El número de páginas pues va a depender de lo que resumas, y vas en PDF. Igual va a tener carátula. O sea, sí, pero ¿dónde lo entregamos? ¿Mande usted? Ajá, pero ¿dónde lo entregamos? ¿Por correo? Lo envían por correo. Por correo a redes.com.mac@gmail.com. Ok, todas las tareas y actividades que hagamos con usted se entregan por correo. Así es. Todo va a ser Ok. electrónico, no tiene caso en papel. Les digo, son carreras lógica. Ok. Y regresando, tenemos entonces propiedades que facilita la conversación interpersonal. Bueno, sí. Compartes archivos, y recursos. Puede ser inseguro si está mal configurado, si no haces una configuración correcta. Si utilizas los passwords de default, también puede fallar. Puede interferir con otras tecnologías. Sí, ahí está el caso del 5G con los aviones. No sé si se han leído que, por ejemplo, ahorita las líneas aéreas traen un pleito fuerte con los proveedores de internet, más en Estados Unidos, que los proveedores no pueden poner ahorita antenas cercanas a los aeropuertos hasta que hayan validado si no hay problemas de aeronavegación, porque estaban diciendo que posiblemente les iba a afectar. Entonces ahorita es un ejemplo. Interferencias a un otro ejemplo. Cuando ustedes ponen un módem, se recomienda que no lo pongan cerca de elementos que generen campos magnéticos fuertes, porque puede causar interferencias. Ejemplo, pues una licuadora, una lavadora, un horno de microondas. Normalmente la distancia mínima que debe de haber entre un módem y esos aparatos es de al menos 1,5 metros.
De lo contrario, cuando estén funcionando, van a hacer mucha interferencia con la comunicación del módem. Entonces, pues, obviamente, hacer redes muy complejas es pesado. También puede ser pesada la configuración. De hecho, pues están todo esto de las certificaciones y demás. Y bueno, las redes clasifican. ¿Cómo definimos un tipo de red por forma? Tenemos cinco formas. Una, por el tipo de comunicación, qué protocolos utiliza, la escala, el alcance organizacional, que no es lo mismo que la escala, y la topología de red. Entonces, los medios de comunicación que vas a utilizar, si puede ser alámbrico o inalámbrico, es decir, alguna tecnología basada en alambres, es decir, cable Ethernet, cable de fibra óptica, cable eléctrico, o puede ser radiofrecuencias inalámbricos, Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, 3G, etc. El otro tipo de red es cuáles son los protocolos, es decir, toda la estructura de comunicación se puede hacer la agrupación de protocolos. Entonces, todos los protocolos que trabajan para un mismo tipo de comunicación, una misma forma de comunicación, se denomina stack. Entonces, todos esos protocolos en conjunto, los diferentes protocolos que se utilizan para hacer una comunicación es el stack y esa. Entonces, hay un stack TCP/IP, hay un stack Cisco, hay un stack SNA, hay un stack de TCP/IP, etc. Entonces, se puede hacer la comunicación. También, dentro de los protocolos puede hacerse la comunicación orientado a conexión y no orientado a conexión. ¿Cómo que orientado a conexión y no conexión? ¿A qué se refiere? Es como, por ejemplo, un buen ejemplo de algo orientado a conexión, una llamada telefónica. Funciona si no hay si no está una persona, si no está una de las dos personas de la comunicación. No. Tiene que estar por fuerza. Entonces está una conexión, es decir, debe de estar establecida la conexión para que se esté comunicando. Pero, por ejemplo, en WhatsApp, mandas tu WhatsApp, ¿es necesario que la persona esté conectada en WhatsApp para que lo pueda recibir? No. No. Le puedes enviar el WhatsApp y cuando esté disponible lo va a leer, ¿cierto o falso? Entonces es un esquema sin conexión. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora también dice que pueden utilizar el modo circuito o conmutación de paquetes. Es decir, tú puedes establecer un circuito. Volvemos al sistema de llamada y del WhatsApp. Entonces tú puedes, cuando tú hablas, haces un circuito. Yo hablo, tú escuchas. Tú hablas, yo escucho. Y ese es el circuito. Es decir, un streaming de datos. Mientras que la conmutación de paquetes, pues pueden ir los mensajes y llega unos más adelantados que otros. Entonces, cuando han hecho comunicaciones en WhatsApp, es típico, mandas tú unos comentarios y te puede enviar la otra persona comentarios de lo que has mandado o otra cosa nueva. Y cómo te vas ajustando, pues tienes que irte esperando para poder ir sincronizando la información, pero no necesariamente tiene que ser, tiene que estar en sincronía. Tú puedes, les digo, pueden enviar muchos comentarios y recibir otros y mandarlos en secuencia, no secuencia, etc. Entonces, así es como funciona. Puede ser, y esto de los direccionamientos, luego lo vamos a ver en cómo se maneja esto de las direcciones. Y bueno, hasta ahí es donde operan los protocolos. Ahora, ¿qué sigue? La escala.
escala es el alcance físico, es decir, cuánta distancia, normalmente se definía una distancia, antes era muy estricta, de tanto a tanto es un tipo de red, de tanto a tanto es otro tipo de red, de tanto a tanto es otro tipo de red. Ya ahora como que ha ido variando un poquito, sino que son de límites. Originalmente los tipos de red que existían en la documentación, si ven en los libros, nada más se hablaba de red local, red metropolitana y red amplia. Eran las únicas. Ya después se empezó a incluir la red personal, la red de home, la de storage, y la cloud, la metropolitana, perdón, la cloud. ¿A qué se refiere? La personal, la más cercana de redes típicas de cómputo, se refiere a que tú te puedas comunicar en menos de 1 metro, 2 metros como máximo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la comunicación que hay de tu tarjeta del Metrobús o del tren suburbano, etcétera, hacia hacia el sensor. Si se acuerdan, no lo toca, sino lo pasan cerca. Entonces, el pasarlo a 5 centímetros, 2 centímetros es cerca. Eso es lo que llama un área de comunicación personal. El Bluetooth de tus audífonos, 2 metros, cuando más, 1 metro, 3 metros, 5 metros, área personal. Luego está la red LAN, la red local, que tiende a tener se calcula que hasta 50 o 100 metros. Entonces, típicamente, entonces tu red local puede ser hasta 100 metros, lo que te alcanza, por ejemplo, de un Wi-Fi. Entonces cubre lo de una casa, lo de una oficina, lo de una oficina pequeña. Entonces, o de un piso. Y de ahí se divide en dos tipos. Cuando se habla de hogar, se le denomina HAN. Y tú puedes tener también una red local de almacenamiento, es decir, tener una computadora, un hardware que tenga varios discos duros en RAID, etcétera, o eso, y que sea conectable en red. Y entonces te puedes conectar y tener tu información. Eso se le conoce como SAN o NAS. Luego, el siguiente crecimiento es la red de campus. La red de campus, por ejemplo, es la FESACatlán. Tú tienes una red local de el centro de cómputo, una red local de 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 personal, tienes otra red local de servicios escolares, tienes otra red local para cada una de las carreras que hay, tienes una red local para maestría, para doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de redes, como pertenecen a la FESACatlán, como una sola entidad, se le denomina una red de campus, un área de campus. Hasta ahí. Luego está el siguiente caso, que es el metropolitano. Entonces, por ejemplo, ahora nos vamos hacia la UNAM. La UNAM, entonces, como entidad, nosotros pertenecemos a la UNAM. Entonces, esa entidad más grandota que abarca diferentes estados, diferentes zonas, se considera una red metropolitana. ¿Por qué? Porque tienes todo el Valle de México, por ejemplo, lo que es CEU, FESACatlán, FESAragón, Iztacala, las CENEPS, las prepas, etcétera, etcétera. Digo, los SHs, divulgación, todo eso se vuelve una red. Pero como están en diferentes zonas dentro del Valle de México, pues es una zona metropolitana. Luego, cuando la amplías a nivel de país o países, estás hablando de una red amplia, de WAN, de alcance, de gran alcance. Hasta ahí era lo que estaba. Luego, después se empezó a unir la red de Internet, Internet Area Network o la nube.
¿Por qué? Porque entonces ya tienes un alcance global. Tu información ya no está físicamente en un país, puede estar en varios. Ni siquiera ni siquiera en uno centralizado, sino puede estar en un lado. Puede ser que tu archivo de información esté un pedazo en Suecia, otro pedazo en España, otro pedazo en Japón, otro pedazo en Rusia. ¿Tú lo sabes exactamente? No. ¿Por qué? Porque es interno. Para ti obtienes la información directa. Tienes también el internet. Y bueno, y el backbone ese término se utiliza mucho, lo escucha muy seguido, que lo habla. ¿A qué se refiere? Es a la infraestructura. Entonces, el backbone depende de lo que tengas tú como infraestructura. Puede ser desde tu modem de Infinitum y ya, o puede ser que tengas switches, routadores, etcétera, y para eso también se denomina backbone. Entonces, sí hay que aclararlo. Ahora, para hacerlo todavía más divertido, cuando ustedes vean todos estos términos de LAN, personal, etcétera, y les añaden una W, quiere decir lo mismo, pero inalámbrico. Entonces, oye, hay una área personal alámbrica, sí. Oye, ¿cómo lo utilizaban? Con USBs. Ahora, hay una WPAN, una inalámbrica, sí. ¿Cómo? Con Bluetooth. Oye, hay una LAN, sí. ¿Con qué? Con cable Ethernet. Hay inalámbrica, sí. Con Wi-Fi. Y así se va haciendo las diferentes redes. ¿Ok? Ahora, cuando se añade una V, a cada uno de los términos se denomina virtual. Entonces puede hacer una red virtual montada sobre otra. Entonces, para ti, tú puedes tener una red de un tipo y de manera virtual puedes tener otra. El mejor ejemplo que se tiene pues son las VPNs, que son las redes virtuales privadas. Es decir, tú te vas a conectar con tu equipo, se va a conectar hacia la VPN y para ti es una conexión. En realidad para la VPN tú no va a responder por ti. Entonces va a ser un aislado. No, en la red no van a saber que es tú, sino que van a saber que la VPN le está hablando. Así es como funciona. Un ejemplo de cómo funciona esta lógica de las redes virtuales, pues es los de Obsesa. Si os ubican, ¿no? Al menos por mi parte no, profe. Ninguno de los ampliamente conciertos. No, profe. Es donde venden los boletos, ¿no? ¿O sí, no? Entonces ninguno ha comprado ¿Eso boletos de los ahí con. boletos, profe? Así es. No, bueno, por lo menos ya sabemos quién va a conciertos. Porque ahí, si ustedes compran su boleto del concierto, pues ven ahí que dice Occesa. Entonces, estos señores, pero no es occesa.com.mx o occesa.ar de Argentina, occesa.br de Brasil, occesa.bn de Venezuela, occesa.us de Estados Unidos, ¿no? Sino es occesa.com. ¿Por qué? Porque ellos tienen redes metropolitanas, las cuales para efecto de su operación se conectan como una virtual LAN. Entonces, si yo trabajo en México, otro trabaja en Argentina, otro trabaja en España, otro trabaja en Estados Unidos, se conectan a la red virtual y se comunican como si estuvieran localmente. Entonces es una LAN virtual compuesta de
muchas LANs de campus, es decir, de edificios, de zonas, de vendedores, etcétera. Esa es la lógica con la que se maneja esa empresa. Entonces tienen un buen ejemplo de cómo se maneja lógicamente. ¿Ok? ¿Dudas? De mi parte no, profe. Creo que no. Y de los demás, es importante. Les digo, son definiciones, pero ahorita les vamos a, conforme vayamos siguiendo, va a ser esto indistinto y vamos a ir viendo detalles de cada una de esas cosas. Pero sí es importante que no se les queden las dudas. Bueno, ¿y qué sigue? El alcance organizacional. Entonces, ¿cómo funciona una red? Física es una forma. Ahora, ¿cómo funciona de manera lógica? Entonces, vamos por partes. El Internet, esto vamos a ponerlo como teoría de conjuntos. El Internet es tu conjunto referencial, es decir, todos lo ven, todos entran. La Internet es un subconjunto que solamente los miembros de ese conjunto lo pueden ver. Punto. Ejemplo, ahorita lo de IBM. Si tú entras como desde Internet, ¿qué ves de esa página? Pues nada más la entrada y ya. Oye, y quiero ver más, no puedes como persona. Desde Internet no puedes. Es que está registrado y entonces vas a ser miembro de esa Internet. ¿Estamos? A eso es el concepto de Internet. Todos, Internet, unos. Solo los miembros. Ahora, hay otro adicional que es el extranet. El extranet es la unión de dos o más internets para operar junto. Un ejemplo. No sé si han oído hablar de la CAS. Se dice. La CAS o la Asociación Química Americana, Chemical American Society, es una organización que tiene la información de productos químicos, que va desde el jugo de limón, el aceite, parafinas, bla, 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 todos los productos químicos. Entonces tiene esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para la gente de química, pues sí es importante. Entonces, la UNAM se pone de acuerdo con la CAS y dice, bueno, todos los que se conecten desde mis direcciones de la UNAM a la CAS van a poder ver directamente los documentos, no van a tener que estar registrados en la CAS. Con que estén registrados en la UNAM, entran y pueden ver los documentos de la CAS. Entonces, ese es un ejemplo de extranet. O para computación de nosotros, bueno, la IEEE, que es o la ITU, como quieran definirlo, es lo mismo, es la encargada de telecomunicaciones. Entonces, muchos de sus estándares ahí está. Entonces, la IEEE tiene un convenio con la UNAM, y entonces tú quieres ver documentos desde Internet, te van a mandar, te batea. Pero si estás conectado desde la UNAM y quieres verlo, pues ves los documentos y ves los detalles. Ese es el concepto de Internet y extranet. ¿Dudas? No, profe. Entonces, como ven, es muy diferente el alcance organizacional al alcance físico. Y bueno, tenemos la relación que ya les había mencionado, la del cliente-servidor, que creo que eso ya quedó claro. Puede ser cliente-servidor, es decir, uno que se conecte con el cliente y el servidor que les provee la información. Y el peer-to-peer, entre iguales, es decir, que todos los dos comparten la misma información y son tanto clientes como servidor al mismo tiempo.
Es decir, tienen una igualdad. Y bueno, ¿qué más queda? La topología. La topología de red es cómo está conectado los nodos para poder establecer una comunicación. Entonces, hay nodos. Algunos han sido diseños históricos, otros se han utilizado, se siguen utilizando y van variando. El primero más típico pues, fue el anillo. El anillo, como ven, es un círculo. Entonces yo conectaban un cable con una computadora, otra con otra, otra con otra, y se hacía un anillo. Luego a alguien se le ocurrió, oye, vamos a tender un cable, largote, y de ahí vamos a pincharlo para poder conectar. Y ese fue el nacimiento del bus. Y se conecta. Luego dije, no, pues ahora vamos a conectar todas las computadoras a un aparato que lo comparta, que se va a llamar primero concentrador y luego switch. Y ese es el de estrella, que son los que se utilizan en redes locales. Luego, oye, que el anillo pues ya no se utiliza. Sí, pero el doble anillo sí, para redes de alta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vas a conectar como nodos? Pues ya no van a ser computadoras o equipos, sino ya van a ser redes. Entonces yo ya tengo, por ejemplo, CEU tiene un anillo de fibra óptica que se conecta. Entonces, cada una de las escuelas lo ve como si fuera una red. Entonces, entra en ese anillo. Nosotros les digo, entramos por odontología. Entonces, llegan los datos a odontología, los recibe, entra en el anillo y ya de ahí se va direccionando hacia donde sea necesario. Entonces, así funciona. Es un sistema de doble anillo para red. Otro sistema de red es el de malla, que yo establezco conexiones. No necesariamente todo van a ser parejos, sino simplemente se van a establecer conexiones de pues redundancias, rutas por un lado, por otro, para conectarlo. Hasta ahí, ese es el más típico. El árbol es una forma, puede usarse para jerarquía, pero generalmente se utiliza como una forma de optimización de la malla. Es decir, para hacerlo más eficiente, para hacer una comunicación eficiente, se reestructura la malla como si fuera un árbol. Entonces, pues tú trabajas más fácilmente. Y por último, el totalmente conectado, que ese es el más raro de todos. ¿Por qué? Porque solamente lo puedes utilizar en aquellos nodos que sean muy necesaria una redundancia, una redundancia grande. Entonces, si alguno, por ejemplo, en el caso de la completamente conectada, si algún nodo falla, todos los demás siguen funcionando. Eso donde lo puedes encontrar, pues en redes de alta criticidad, como se le denomina, o de emisión crítica. Por ejemplo, la bolsa, el ejército, los operaciones de cambiarias, o sea, cosas así que no pueden fallar, punto. Y es muy raro. Casi siempre este tipo de redes son inalámbricas por lo costoso que sería montar esto en cables. Estas son las estructuras. Entonces tú puedes ir mezclando. Entonces van a encontrar que hay combinaciones. Un ejemplo típico de una red mixta es, por ejemplo, su módem de cable. Tienes una conexión de cable. Entonces sale un cable que sale de tu módem y se conecta vía cable de, de fibra óptica o de
o de estos de CATV, cable coaxial, que va y se conecta hacia el poste. Del poste viaja en forma de un bus que llega a un concentrador. Ese concentrador lo transforma como una estrella y empieza a repartir la información. Y mientras localmente tu módem tiene conexión inalámbrica, y entonces todos tus aparatos se comunican en una forma de estrella. Es decir, todos tus aparatos se conectan hacia ese módem, se intercambian la información y sale hacia internet. Entonces, ese es el esquema de combinar distintas topologías de red. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Ok. Luego, vamos a hablar de la direccionalidad de los datos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a la hora de manejar la información varía. Entonces tenemos los datos que van en un sentido. Cuando tú hablas de un sentido es que tú envías los datos a un elemento, es decir, mandas o recibes. Entonces un canal solito que va de un punto a otro se le denomina simplex. Entonces el simplex siempre va a ser unidireccional del punto A al punto B. Pero obviamente si hay un regreso del punto B al punto A, va a haber otro simplex. Ahora bien, ¿cómo van a funcionar? Esos dos canales se denomina duplex. Pero hay de dos tipos de duplex. El primero, el más típico es en inalámbricos es el full duplex. ¿A qué se refiere? Tú tienes un canal de ida, una frecuencia de ida y una frecuencia de regreso, separados, y entonces pueden transmitir al mismo tiempo. En cambio, HAL duplex o semiduplex comparten una sola señal, un solo medio, y entonces se van comunicando y van tomando turnos, switchándose. En un momento dado se envían datos de un lado hacia otro, y luego en el siguiente momento se manda de regreso. ¿Por qué? Porque es un solo canal. Es el HAL duplex. Y entonces, pues tienes los datos. Ahora bien, a esto de si los datos van de mí hacia alguien remoto, se denomina up, arriba. Y si los datos van del remoto hacia mí, es down. De ahí sale el famoso upload, download. Es decir, upload, yo mando información hacia algo remoto. Download, toma información remoto hacia mí. ¿Ok? ¿Queda claro esto del concepto? Sí. Esto es importante en el sentido de que ustedes deben de tenerlo claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un sistema de canales full duplex que un semiduplex. Déjenme, me explico. Hace muchos años, cuando comenzaba esto de los enlaces y de los modems, había los modems de 64 bits o de 56K, que era lo que te permitía el modem. Entonces alguien dijo, no, pues vamos a hacer el primer infinitum. ¿Y el primer infinitum cómo funcionaba? Ah, pues tienes dos líneas. Dos líneas de 64K, y entonces ya tienes un infinitum de 128. Pues si buscan en internet van a ver los anuncios. ¿Y cómo funciona? Pues sean dos líneas.
dos líneas que mandaba una señal de ida en una y en otra la señal de regreso. Entonces, si alguien cortaba la señal por una llamada, etcétera, entonces de full duplex se volvía half duplex. Y entonces, con una sola línea comparte la información, ¿no es? Entonces, era amposo el asunto, no era tan veloz como parecía. Era un tanto cuanto como cuando dijeron que Salinas había hecho 5 kilómetros de carreteras, pero resultó que eran 2.500. Nada más que cuando le preguntan, oye, ¿por qué 5.000? Ah, porque son 2.500 de ida y 2.500 de regreso. Entonces, sí tiene pequeños detalles con esto de comunicación. Ahora bien, ¿qué dispositivos tenemos? Bueno, independientemente de los hosts, tenemos los aparatos de comunicación más simples. Primero tenemos el repetidor. El repetidor, ¿qué es lo que hace? Amplía una señal. Entonces hay repetidores para cable, hay repetidores de fibra óptica, etcétera, ¿qué es lo que hacen? Reciben la señal y la amplifican. Hay repetidores de Wi-Fi, que ustedes, lo más típico. Entonces pueden comprar un repetidor de Wi-Fi, por ejemplo, y ampliar la señal, que es lo que más se vende para poder tener una conexión más amplia. Es lo más simple. No hace nada, no la modifica, no le da ningún valor, nada. Simplemente amplía la señal, recibe y amplía su alcance. Punto. Luego se tiene el hub. El hub casi ya no se utiliza. El hub, ¿cómo funciona? Básicamente tú conectabas todos tus cables y lo que mandaba uno, todos lo recibían. Como si fuera una extensión eléctrica. Tú conectas todos y todos reciben la misma señal. Ya no se utiliza, no. ¿Por qué? Porque es lento. Sí hay, pues hay algunos que otros hubs colgados en eso, pero obviamente por las velocidades que maneja, etcétera, ya utilizan. ¿Qué es lo que se utiliza? El switch. El switch trabaja de manera similar que el hub. Todos se conectan al aparatito, pero a veces distingue quién habla y a quién se dirige. Entonces va obteniendo la información de quién va a hablar, a quién se lo envía, y entonces ya no le habla a todos, sino que establece una ruta. El puerto 1 le habla al puerto 7, sí. Los otros 5 van a escuchar, no se les habla. Y entonces eso hace que sea muchísimo más veloz la comunicación y hace que haya menos problemas. Y es lo que se utiliza ahorita, los switches. Luego están los bridge. Los bridge, ¿qué es lo que funciona en un bridge? Te conecta dos tipos de redes diferentes. Entonces, tú tienes una red cableada y se puede conectar una red inalámbrica. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a un Starbucks o a una cafetería, etcétera, que tiene internet, hay un modem, tú lo puedes ver, hay una antena con un modem con sus antenas, etcétera, y tú te puedes conectar, pero sale un cable, normalmente un cable Ethernet que se conecta a su internet y ya. También ocurre con tu Infinitum, sí, pero en vez de un cable Ethernet es un cable telefónico que se conecta a la red y lo envía. Entonces, lo que hace la conexión de inalámbrico a alámbrico se le denomina bridge. Es decir, tú conectas dos diferentes redes. ¿Hasta aquí dudas?
No, profe. No creo que Ok. hasta ahorita todo va claro. Luego, viene el término gateway o puerta de enlace. El gateway o puerta de enlace es una definición que se introdujo con modelos, es decir, el punto de entrada de una red con otra. Entonces ahí hay una divergencia. Si tú hablas del modelo OSI, estás hablando de las capas 4 a las 7, es decir, tú ya estás hablando de una comunicación de un nivel más alto. En cambio, con TCP/IP, el hecho de que tú entres a otra red, la que sea, para él es un gateway, es decir, pasas a otra red. ¿Por qué? Porque no sé qué tipo de, si es alámbrica, inalámbrica, etc. No hace distinción. Para él es entrar en otra red. Por eso en TCP/IP el gateway está en la capa 3. Entonces, son pequeñas diferencias de la lógica, pero es eso, entra a diferentes redes. Luego, el ruteador o router o encaminador, si ven la documentación español de España, es exactamente el mismo dispositivo. ¿Qué es lo que tiene? Es un aparato que obtiene información de cómo llegar a un lado, obtener la ruta. Entonces define por dónde se debe de ir. Oye, ¿cómo lo hace? Bueno, van a ver, les voy a mencionar algunos ejemplos, pero lo van a ver muy detallado cuando vean una materia que se llama teoría de gráficas. No son de juegos. Se refiere a cómo funcionan nodos y comunicación. Van a ver que tiene multitud de aplicaciones. Pero lo que hace es eso, cómo establezco una ruta, cómo establezco un camino del punto A al punto B, por dónde me voy, cuál es más óptimo, dependiendo del costo, de tiempo, de velocidad, de carga, etcétera, 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 para poder llegar a un punto de red. Eso es lo que hace el ruteador. Luego, están los switch multicapa, que es los switch multicapa, ¿cómo funciona? El switch, como les mencioné, es un aparato que comparte la información, pero te discrimina a quién le habla, con quién responde. Bueno, cuando hablas de un switch multicapa, estás hablando de, además, que tiene funciones de ruteador. Entonces es un dispositivo que no solamente te permite comunicarte entre computadoras, sino también rutear. Entonces se utiliza mucho para trabajar con redes de diferentes tipos. Eso lo vamos a ver luego con los Ciscos. Luego los protocolos de convertidor, que son aparatos que te permiten, estás trabajando con un protocolo, convertirlo para que sea más fácilmente y mantenerlo. Y también está el bridge router, el router, que básicamente es un bridge y un routeador, que es, por ejemplo, los que utilizan estos de cable modem, que tienen sus cables con cable 4 fibra óptica, de estos de los que se anuncian mucho en la televisión, se me va el nombre, de los de Cablevisión, ¿mande? De Total Access, es un router. ¿Por qué? Porque además de que sea un bridge, o sea, de que sus inalámbricos se conecten con él, el modem también tiene funciones de ruteador. Entonces, los utiliza los al mismo tiempo. Entonces, es un poquito más pesado, pero sí hace las cosas. Luego tenemos estos elementos. Ojo, estos elementos de red los hay físicos y los hay lógicos.
todos los que les mencioné anteriormente, hay una cajita, una caja tipo tamaño pizza o pequeña o grande, una computadora que hace sus funciones y es dedicada. Aquí, pues una caja, una appliance, como le dicen formalmente, o un software que esté pegado. Entonces, por un lado tenemos el proxy, que permite conectar muchos clientes a través de una sala única, un firewall que controla el flujo de la red y obviamente el NAT que hace las traducciones de dominio, que es lo que se utiliza de Internet. Y bueno, ¿qué otra cosa hay que mencionarles? La NIC o la tarjeta de red, el término NIC, también hay otra cosa que también lo utiliza ese término, pero aquí esta tarjeta de red o Network Controller, como también le conocen, la tarjeta de red, punto. También hay tarjeta de red inalámbrica. Si ustedes checan en sus computadoras, van a ver que sus laptops o PC, van a ver que hay una tarjeta que es para Wi-Fi, muy diferente a la tarjeta que es de Ethernet. Son dos cosas diferentes. Y también va a ser diferente si tienen por ejemplo, si tienen un celular. Oye, la tarjeta Bluetooth es diferente, sí, y tiene su propia identificación, sus propias propiedades y su antena es diferente a una antena de Wi-Fi. Entonces, son diferentes tarjetas de red. ¿Ok? Luego el del modem, pues sea la conversión de las señales para hacerlo, pues todavía se siguen utilizando, ya no como los modems clásicos de esos que hacían los chirriditos, sino que son para convertir cosas. Todos sus equipos de Infinitum, de Axtel, de todo, etcétera, son modems al final. Y bueno, el multiplexor es un sistema que junta señales. Luego lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque eso de juntar señales hace que tengas una capacidad de datos más grande. Y bueno, hasta aquí serían los primeros conceptos. ¿Dudas? No, profe. Al menos de mi parte. ¿Y de los demás? No, ninguna, profe. Por el momento no, profe. Digo, no. Igualmente. Déjame ver si no hay. En menos de una hora. ¿De qué, perdón? ¿Cómo será? A ver, perdón, aquí se me. ¿Hasta qué hora? Perdón, no me quedó claro a País Science. ¿Qué fue lo que preguntaste? ¿Que hasta qué hora se podía entregar la tarea el jueves? Ah, hasta las 23 horas con 59 minutos 59 segundos del día. Ah, perfecto, gracias. También eso hay que mencionarles a partir de las horas en este caso del viernes, se les va a ir bajando un punto hasta quedar en 6. Es decir, si tu trabajo de 10 y lo entregas el viernes, ya sería de 9. Si lo entregas el siguiente viernes, ya sería de 8 y así. ¿El correo tiene que llevar un asunto en específico?
El de sus datos, No, 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 pónganme, el de la tarea. el de la tarea, obvio, tarea. Así, el subject va a ser tarea y ya ponen envían el documento en el attachment. Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda? Ok, son 10:46. Dejémoslo así, para tomar la lista, para pasar la lista, por favor anótense, pongan su nombre en el chat. Una vez que lo hayan hecho, ya se pueden retirar. Profe, una dudota. En este caso subiría la presentación a su página, ¿verdad? Así es. Ah, va. Gracias. Sí, Cámara, las profe. presentaciones. De hecho, siempre las subo porque también de ahí salen los exámenes. Tengo una duda respecto a la tarea. ¿Es una cuartilla por contando video y lo que nos dejó de leer o es una cuartilla para cada cosa? Depende de la información que ustedes vayan a obtener. Cada tema, en las tareas no hay un límite. Ojo, no hay límite. En las habilidades blandas sí, que es de una hoja. Pero si tú consideras que requiere más información, se puede poner más. Eso no hay problema. Ok, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el jueves. También Hasta luego, profe. va a subir el Hasta documento luego, profe. de fechas de entregas de IBM ahí también a la página esta, ¿verdad, profe? Así es. Vale, muchas gracias.